Los procesos que suceden en la química orgánica los vamos a explicar con varios tipos de mecanismos de reacción. Tenemos los mecanismos térmicos, que lo representan perfectamente la reacción de cicloadición de Diels-Alder. Las reacciones nucleófilos-electrófilos, que son muy corrientes y que veréis que hay sustituciones, eliminaciones y adiciones. Reacciones de mecanismo ácido-base, que también son muy sencillas de ver, como ya veréis. Luego veremos los mecanismos de carbocationes, los mecanismos de aniones, los mecanismos de radicales libres y por último podemos ver mecanismos de degradación. Pero para nosotros es más que suficiente tener muy claro estos esquemas de adiciones, eliminaciones y de sustituciones. Aquí tenéis el mecanismo de sustituciones, el esquema de sustituciones, donde están descritas las sustituciones electrófilas, nucleófilas y radicálicas. Ahora vamos a proceder a hacer un estudio detallado de las reacciones de eliminación, dónde aparecen y cómo las preguntan. Reacciones muy de examen. Las reacciones de eliminación pueden ser unimoleculares o bimoleculares. Dentro de las reacciones de eliminación unimoleculares, las más típicas, las que se utilizan más para poner problemas de examen, son las deshidrataciones de alcoholes o las deshidrataciones en los dioles. Cuando una molécula de alcohol se deshidrata en medio ácido a 180 grados, se protona, se forma el compuesto de oxonio, se forma el carbocatión, y tener presente que cuando uno forma el carbocatión puede ser que transponga o que entre en resonancia. Aquí yo os he cogido una molécula de alcohol indudablemente compleja, que forma un carbocatión que permite que el ciclo expanda para formar un carbocatión terciario y desarrollar un ciclo hexagonal. También es usual encontrarse en los exámenes el tratamiento de los dioles ramificados, los pinacoles, con un medio ácido en caliente a 180 grados para que se nos transformen curiosamente en compuestos de carbonilo. Un pinacol en medio ácido pierde agua y se transforma en una acetona, se transforma en la pinacolona. Sabéis que se protona, que se forma el compuesto de oxonio, que se pierde agua y que el carbocatión transpone para solapar al orbital lleno del oxígeno, para cambiar los efectos estabilizantes del carbocatión, los efectos inductivos, por un efecto mesómero resonante con un átomo de oxígeno. Las eliminaciones de tipo 2, las bimoleculares, las que dependen de la concentración de dos moléculas, son muchísimo más de examen todavía. Y tenemos las reacciones E2-trans y una representación de las eliminaciones E2-cis o eliminaciones internas. Las E2-trans debéis considerar el tratamiento de los derivados halogenados con medios alcalinos para hacer la importantísima E2-transcoplanar. Pero dependiendo de si empleáis una base normal o una base voluminosa, el desarrollo de la reacción conduce a la formación del alqueno más sustituido, el alqueno de Seifert, o el alqueno menos sustituido, el alqueno de Hofmann. Depende de la base, de lo voluminosa que sea la base que empleáis. Indudablemente siempre aparecen mezclas, pero estamos hablando del producto mayoritario, el producto predominante. En las aminas, sabéis que tratando con ioduro de metilo en exceso, óxido de plata, formáis la sal de amonio cuaternario. Esa sal de amonio con óxido de plata en suspensión acuosa se transforma en la base de amonio y tratando por el calor se desarrolla la beta eliminación de Hofmann, generando alqueno, agua y amina terciaria. Fijaros cómo os he puesto un amonio cuaternario que tiene todos los tipos de hidrógenos en posición beta, carbono alfa, carbono beta primario, por aquí carbono alfa, carbono beta terciario y por aquí carbono beta secundario. Y he escogido el carbono primario para formar el alqueno menos sustituido. La E2 de Cope es una reacción donde las aminas terciarias son transformadas en sus correspondientes N-óxidos y tratados por el calor desarrollan un mecanismo de descomposición interna generando una molécula de alqueno y una molécula de
dimetilhidroxilamina en este caso. Si tiene varios tipos de hidrógenos en beta, en realidad sale una mezcla estadística, pero en farmacia de la Complu aceptan o prefieren decir que se desarrolla el alqueno menos sustituido. Bien, ahora tenemos aquí un esquema para hablar de las reacciones de adición. Las reacciones de adición son aquellos procesos donde se introducen átomos dentro de una estructura. Por tanto, hace falta que la estructura no esté saturada. Bueno, yo de hecho un par de esquemas, me parece que son completamente equivalentes, pero he perfilado más este. Tenemos la adición electrofílica, la adición nucleofílica y la adición radicálica. La adición electrofílica os la vais a encontrar en los alquenos, en los alquinos y en los dienos. He cogido una molécula de alqueno, el 3-fenilbut-1-eno o 1-buteno con un fenilo en posición 3, y os cuento un ejemplo típico que es la adición de ácido bromhídrico, formando un complejo pi y evolucionando a un carbocatión, que sería un carbocatión secundario. Pero ojo, porque este carbocatión, por un proceso de reacomodo o reestructuración esqueletal, puede transformarse en un carbocatión terciario resonante. Por eso contaría la transposición. Y luego a ese orbital vacío, el ion bromuro tiene un 50% de expectativas de atacarle por arriba o atacarle por abajo. Por tanto, aquí tenemos dos de las tres grandes características que tienen las reacciones de carbocationes. Puede haber transposiciones, puede haber resonancias y puede haber racemizaciones. Aquí os he reunido el proceso de transposición y el proceso de racemización. En la química de dienos, los dienos conjugados, vamos a hacer una adición de ácido bromhídrico, formaríamos el complejo pi, romperíamos formando el carbocatión, pero aquí el carbocatión, su estabilidad explica una resonancia entre el orbital vacío y el doble enlace que está en el carbono de al lado. Y según el bromuro ataque a una o a otra forma resonante, nos encontramos el producto 1, 2 o 1, 4. Pensar que en esta molécula el hidrógeno lo ha dado el bromhídrico y el bromo también. Por tanto, los dos átomos que tiene el bromhídrico, el bromo y el hidrógeno, están en átomos correlativos, en 1 y en 2. Aquí en cambio están en 1 y en 4. Os hago un ejemplo de una adición en trans. Adicionar al bromo en un disolvente completamente inerte a baja temperatura. Hacemos la formación del ion bromonio, del pi complejo, el ion bromonio. Rompemos, en este caso por cualquier lado, porque formaríamos el, entre comillas, carbocatión. Aquí se forma una especie un poco más rara, que es el ion bromenio, pero bueno, el carbocatión. Y el ion bromuro entra en trans. Observad que se me forma un compuesto que tiene dos estereocentros. Dependiendo de la isomería del alqueno y del mecanismo de la reacción que estéis haciendo, aparecen unos centros esterogénicos, los que sean. Por tanto, hay que conocer siempre si el mecanismo de la reacción es sin o anti, cis o trans, y la isomería del alqueno sobre el que se trabaja. Como adiciones nucleofílicas, que son las típicas de las funciones de carbonilo y de ácidos y de derivados de ácido, como ejemplo he cogido a una función de carbonilo, cetona en este caso, y le estoy haciendo la adición de un órgano metálico. Y luego, como adición radicálica, el ejemplo más claro, y yo creo que el único ejemplo de adición radicálica que hay en el programa de farmacia de la Complu, es la adición de bromhídrico en presencia de contaminación de peróxidos, efecto Caras-Mayo. Cuando hay la más leve contaminación de peróxidos, el bromhídrico rompe homolíticamente y forma radicales libres. Pensar que los radicales libres hidroxilos que he puesto agua oxigenada con un hidroxilo, con un hidrógeno, formaría una molécula de agua, y por tanto, cuando hay peróxidos, la reacción quien la inicia es un bromo radical que observemos que se une al carbono más exterior, porque de esta manera deja el radical libre secundario resonante. La clave de todo, como siempre, la estabilidad del intermedio o el estado de transición. Si el bromo lo hubiéramos unido al carbono de dentro, me hubiera quedado un radical libre primario que no hubiera sido el intermedio de reacción más estable. Por tanto, tenemos ese compuesto y lo que tenemos que hacer ahora es introducirle
romper otra molécula de bromhídrico en presencia de peróxidos e introducirle un átomo de hidrógeno y conseguir, por tanto, el producto final. Bien, yo tengo esta tabla de los tipos de mecanismos que os acerco por si le queréis dar un pantallazo, donde hablan de los mecanismos térmicos, nucleófilos, electrófilos, ácido-base, mecanismos cargocatiónicos, mecanismos aniónicos, mecanismos radicálicos.